voy a hacer fondo blanco. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a hacer un video muy interesante, algo que es muy raro hacer que yo haga. Los perritos están jugando ahí. Estoy grabando en un parque, entonces bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a hacer el video, va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre la historia de la cerveza. Y qué mejor manera que comprando las diferentes cervezas que hay aquí como en Colombia. Vamos a probar una por una, un shotcito y vamos a darle impresión, mientras que les voy contando parte de la historia de la cerveza. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Listo chicos, ya fuimos a comprar y fueron como más o menos $5, como 20.000 pesos colombianos. Compramos Club Colombia, Corona, Póker, Águila, Andina, Costeña y bueno, no me acuerdo, ahorita les muestro cuáles son y vamos a ver las diferencias y qué tal tan buenas están, si son ricas o no son ricas. Y bueno chicos, ya hemos llegado aquí, entonces aquí ya se las organicé de mayor a menor. Está la Tecate, está la Póker, está la Águila, la Andina, la Costeña, la Club Colombia y la Corona. Estas tienen un precio de entre los 2.500 pesos, como medio dólar, más o menos. Cada una de ellas, esta es la más cara, estas son las como entre las más baraticas. O sea, estas 4 tienen el mismo precio. Esta aumenta un poquito el precio y estas 2 ya son como más caritas. Pero entonces vamos a probarlas, vamos a ver qué tan buenas son, si son deliciosas, si no son deliciosas. Y ver cuál es la que me gusta más el paladar. También les comento que yo no soy de tomar, yo no tomo mucho, realmente es muy poquito, de vez en cuando tomo, pero solo vamos como a probarlas. Y hoy no lo vamos a hacer solo, hoy no voy a tomar solo, hoy vamos con una especialista, a ella le gusta tomar. No, pues como tú soy especialista. Pero bueno, ella ha probado varias cervezas y conoce un poquito más de ellas. Entonces ella va a dar su opinión y yo voy a dar mi opinión desde la parte donde yo sí no tomo nada. Entonces vamos a ver qué tal, si son deliciosas, si no son deliciosas. Y vamos para allá. Listo, ya estamos acá, entonces vamos a servir la cerveza. Y bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es la Tecate. Que esta es una cerveza, pues todas son colombianas, ¿no? Pues para que ustedes la conozcan. Ahí les va a aparecer cómo se ve bonitas la latica. Desde mi perspectiva, la latica pues no genera así el super impacto. Me gusta el color, se ve chévere el rojo. ¿A ti qué te parece la latica? Pues me gusta el color. ¿El color? El rojo con el gris. Bueno, entonces vamos a ver qué tal está. Entonces vamos a destaparla. Y tiene como que un águila, ¿no? Entonces vamos a servirla, voy a servir un poquitico. Yo voy a tomar solo un shotcito. Entonces vamos a ver el color. El color es amarillo. Como miedo. Y como miau, dice ella. Pues es así. Olor es, pues no es tan fuerte el olorcito. Vamos a probar cada uno de nosotros la cerveza y vamos a dar como nuestra opinión. Yo voy a tomarme solo este shotcito de a poquitos y ya. Entonces, ¿empiezas o empiezo? Al mismo tiempo. Listo, al mismo tiempo. 1, 2, 3. Es como más simple. Esta es como más simplecita. No está como, pues es como agria, ¿no? ¿O cómo la sientes tú? No es tan agria. ¿No es tan agria? Yo sí la sentí como agria. Un poco, pero no tanto. Sí. Hay más agria. Esta no es tan agria. No es tan agria. Digamos, esta no me gustó. A mi parecer no. No es como la más. No me gustó. Realmente a mí no me gustó. Pero bueno, pues hay gente que le gusta, ¿no? Esas son opiniones compartidas, pero sí, a mí en lo personal no me gustó esta. Pero está buena para la. Pero está buena. Eso es lo que siempre dicen. Vamos y le invito una para la sed y se quedan tomándose 6 cervezas. No, O tampoco. O más. Responsabilidad con esto. Les cuento que la Tecate tiene 4.5 de alcohol, pues para que lo tengan en cuenta. No es mucho, pero igual con esta cualquiera se emborracha. Digamos, yo me tomo 2 de estas y yo ando, ya estoy así chapeto, por lo que yo no tomo. Entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Les cuento que la palabra cerveza, como igual que el cereal, viene o parece venir de la diosa romana Ceres. Ceres es la diosa de la agricultura y esta puede referirse a Ceres Bis, que es como fuerza de Ceres. Debido a que esta bebida
está fermentada el trigo, la cebada y la avena. Chicos, que voy a aclarar que no me están pagando ninguna de estas empresas, ojalá me paguen. Bueno, es para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan cuáles son las cervezas de Colombia también y la historia. Vamos con la siguiente cerveza, que es la Andina. Esta cerveza realmente me gusta mucho cómo es la presentación. Porque es dorada. Exactamente, es dorada. Tiene como mucha representación a la parte andina. O sea, que está el cóndor. Y pues acá debe ser la parte de los Andes. Está muy bonita, realmente me gusta. No la había detallado bien. Miren, tienen hasta un acordeón y toda la cuestión. Acá se los muestro. Vea, por acá está. Acá está el acordeón. Cóndor. Entonces está cool esta cerveza. Vamos a destaparla y ver qué color es y pues el producto, a ver qué tal está. Listo, vamos a regarla acá, echarla acá. A ver qué tal está. Bueno, vamos a ver. El color sí es mucho más clarito al del anterior. Sí, es cierto, está más clarita. Este sí tiene un olor diferente. Tiene una particularidad en el olor. ¿A qué te huele? Esta sí tiene un sabor diferente. Entonces pues... Uy, sí, a mí esta no me gusta. ¿No te gusta? No. Vamos a ver, yo voy a probar esta. No, esta es la que no me gusta. No le gusta a Lucy. Pues voy a Nunca probar. me ha gustado. Voy a probar esta a ver qué tal está. Esa sí te hace oler la cabeza. Está agria. Uy, no, esa Más no. agria. No me gusta. ¿No te gusta? Uy, no. Es como más agria, ¿cierto? No me gusta así. Sí, es más agria, El olor sí es diferente. Es diferente, pero... Pero sí, que la otra no era tan agria. La otra era pasable. Esa es... Esta es más agriecita. Yo pienso que está, pues sí, pasa. Pues a mí me parece que sí puede pasar. No. ¿A ti no? Para mí no. Listo, está bien. Cancelada. Cancelada esa. Esta la dejamos por aquí. Esta landina tiene 4% de alcohol, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Es pasable. Pues yo digo que pasa. No sé, coméntenme cuál de las dos que hemos visto es la que más a ustedes les gustaría o tomarían. Imagínense, estoy haciendo un video tomando por ustedes, por la historia. Un salud por la historia. De acuerdo con la historia, nos dice que por la fermentación del cereal fue que se empezó a crear como la cerveza o un tipo de bebida así como muy ancestral. Y pues de ahí se derivan, bueno, muchas cosas, pero de ahí llega la cerveza. Pero de alguna manera, por la fermentación de los alimentos en aquella, bueno, desde los inicios de la humanidad. Vamos con la siguiente, que es la Águila. Esta cerveza pues prácticamente pues tiene una águila aquí, como lo notarán. Me gusta como el diseño, que es amarillo, azul y rojo, como muy de la bandera de Colombia. Sí, eso es muy colombiana, ¿no? ¿Cierto? Esta cerveza es de las primeritas que yo desde niño la he escuchado, entonces es interesante. Entonces vamos a destaparla. Bueno, vamos con la Águila, a ver qué tal está. Siento que el amarillo casi no cambia mucho. No cambia. Esta tampoco, esta sigue igual. Color así como amarillito, tranquilo. Les cuento que ya me siento como prendo y solo llevo como 3 shots. Es que de verdad, o sea, no es por nada, de verdad. Yo me tomo 2 de estas y ya estoy borracho. Bueno, prende, ni modos. Entonces, lo siento. He fallado como tomador y catador de cerveza. Sí, creo. Malo para eso. Sí, entonces bueno, vamos a olerla, a ver qué tal. Esta también tiene un olorcito peculiar. Es como dulcecito, yo lo siento como un olorcito Diferente a las otras. Sí, aunque realmente la andina tiene, ese sí es como un olor único, pero esta sí tiene un olor también como diferente. Entonces bueno, saludcita. Y bueno, probemos a ver qué tal. Ay, esta es más rica. Esta es más suavecita. Sí. Esta es mucho más suavecita. Uy, pero hay que tener cuidado porque ese güey madre entra tranquila, pero después no lo puede emborrachar a uno. Sí, esta sí me gusta. Digamos, cuando era más jovencito, cuando era más peladito, me gustaba tomar Tan de esta. viejo. Me gustaba tomar de esta, que era la Águila, porque sí es más suavecita, no es tan agria. No, es rica. ¿Cuánto le das a esta? A la Tecate, ¿cuánto le das de 1 a 10? ¿A la Tecate? La Tecate me gusta. Digo que no. Un 8. Yo a esta le doy, sí, un 8. A la Andina. Uy, me sé. Perdón, esa no me gusta. ¿No? ¿Cuánto le das?
Yo creo que un 4. Un 4, yo le doy... No, yo le doy un 5. Y a la águila... A la águila le doy un 7. Esta porque me sí. gusta más la Tecate. Ah, bueno, yo sí le doy a esta un 8, 9. No, un 9. Le doy porque me gusta porque es suavecita la cerveza. No me gusta tan agria. Pero sí, pasa, me gusta. Pasable. Pasable. Esta cerveza tiene 4% de alcohol. Entonces, bueno, hasta el momento la Tecate es la que tiene más, que es 4.5. Está de entrada suavecito y lo puede prender a uno, sí, de verdad. Respecto a lo que es el origen como tal, pues existen como varias teorías. La primera, pues algunos investigadores dicen que fue en China. Fue hace 9000 años porque ellos encontraron como una fermentación de arroz en unas vasijas. Entonces lo que hicieron fue como ver qué tan antiguo era. Entonces como todo viene basado desde la fermentación, pues fueron hace 9000 años. La otra teoría se las voy a decir después de la próxima cerveza que vamos a probar. Y bueno, chicos, vamos con la siguiente cerveza. Pero antes que todo, no olviden que aquí ya hay videos nuevos. Entonces vayan a ver el canal. Se preguntarán, ¿qué haremos con todas esas cervezas que destapamos? Luz se las está tomando, ojalá no se embriague acá. Ella es la que se los toma, yo solo me puedo tomar los shotcitos. Porque bueno, como les dije, yo no tomo, entonces bueno, you know. Bueno, vamos con la siguiente, que es la Póker. La Póker, esta sí es como, esta también es otra muy representativa de Colombia, ¿no? Siento que es la más representativa. Sí, es como ella, y yo siento que esta y la Águila son como una de las como primeritas. Sí. Como las primeritas y que... la costeña, pero... Ah, bueno, sí, la costeña, pero no en esta no en esta presentación, sino diferente. Digamos, esta pues viene como toda la parte de los juegos de azar, se podría decir. Ay. Entonces, sí, pues de póker, sí. Ha hecho buen marketing en cierto aspecto porque... Igual que el Águila, pero digamos que más siento que esta más... Porque cuando esta la hacen como reunión con los amigos y toda esa cuestión, entonces siento que creo que es una de las que... ha dado como fuerza para que la gente tome esta. Y esta es la que más toman. Una de estas, bueno, todas se las toman, pero creo que esta es como más de los barrios populares. Bueno, entonces vamos a servirla, vamos a ver qué tal, el color, qué tal está. ¿El color? Sí, bueno, el color. Es como más oscura. Ah, no, sí, es igual, sí, igual. Sí, es igual, es la misma vaina. Siento que todas son del mismo color, pero cambia el sabor. Bueno, es que digamos, creo que la otra de la que vamos a mostrar, que es la Club Colombia, tiene varios sabores y hay unas que tienen un color, bueno, es más oscuro. Sí, un color oscuro, entonces creo que es como diferente. La negra, y creo que esta es más clarita, si no estoy mal. Pues esta sí yo nunca la he probado, entonces bueno, vamos a ver qué tal está. Entonces, ¿olor? Pues es que este olor... Es único porque digamos, bueno, yo lo digo porque mi familia toma harto y entonces les gusta tomar mucho de esta Póker o Águila o Costeña, que son como las que más se toman en los barrios más populares también. Mi familia sí es solo Póker. Entonces sí, imagínate, entonces bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Ya siento que he tomado tanto que no le siento eso. No, yo sí, esta la siento más agria. Esta sí la siento mucho más agria. Pero esta es pasable, está rica. De la Águila, esta sí es más agria. Sí, obvio, de la Águila, creo que la Tecate es mucho más agria. Un poco. No, si estamos hablando de las que hemos probado, la más agria es la Andina. Andina sí es más agria. Esta es pasable. Esta también, pues, me la tomo. Así con gusto, que me la den, me la brinden, me la tomo con gusto. Les cuento que esta tiene 4% de alcohol, para que lo tengan en cuenta. Esta sí es un poquito más agria, se la toman un poquito más lentico. Entonces pues, bueno, está esta. ¿Cuál les ha gustado? Cuéntenme, díganme, déjenmelo saber. Y siguiendo con el otro génesis que hablan, se dice que en Israel hace más de 13.000 años se encontró como un granito fermentado con alcohol. Entonces como que la otra teoría es que fue que se encontró, o bueno, el origen fue pues prácticamente en Israel. ¿Cuál de las dos teorías ustedes piensan que es? Ya siento que se me están durmiendo las cachetes del alcohol y eso que he tomado 4 shots. Pero bueno, está bien, está chévere y pues vamos aprendiendo y pues está bien tomarnos una cervecita. Bueno, vamos con la siguiente cerveza, que es la, bueno, costeña. Esta sí... Realmente esta nunca la he probado. Pues vamos a ver qué tal está. Pues la presentación. Me gusta, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí.
Sí, porque estaba verde. Bueno, sí. No se resalta entre todas. Bueno, eso sí es verdad. O sea, desde mi parecer no es que me guste tanto. Me gusta como costeña bacana. Me gusta eso. Como y ya. su lema. Es que siento, ¿sabes qué siento? Que parece la de Pepsi. Pero si te pones a pensar entre la nueva presentación a la antigua presentación, Ah, bueno, sí, es mucho está mejor. esta. Sí, eso sí es verdad. No, eso sí tienes toda la razón. Vamos a destaparla y vamos a ver qué tal sabe. Vamos a echarle acá. El color, pues, es igual, ¿cierto? No es mentira, es como Sí, más clarito. No, sí, siento que cambia un poco. Sí, es un poquito más clarita. Sí, es un poquito más clarita. Ujú. Todas sí botan espumita, de las que hemos tomado. O si me estarían pasadas. O estarían pasadas. Bien, aquí no le siento el olor. ¿Esta no le siento olor? No, esta no le siento olor. Como... Esta sabe como... Sí tiene olor, pero es diferente a las otras. Siento que sabe como... Aquí voy. No sé si han probado la red. La Rex. La red. Sí. La Rex, ¿se han tomado Rex? No, pues... El olor. ¿Sí? ¿El olor? Un poquito peculiar, pero no es No. tan igual. No, pues yo la siento, pues sí le siento olor, pero no es Diferente. como... Es diferente a las como otras. yo la siento como normal, como es como un olor, como lo expreso. Sí, es como dulce, es como no tan dulce, sí como dulcecito un poquito, pero no es que sea mucho. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Salud, es la primera vez que yo tomo esta, entonces vamos a ver qué tal. Sí, no pica filo. Y está rica. Esta está clima, pero no, esta me gustó. Sí, está rica. Es que no es tan agria. Creo que me gustan las cervezas que no son tan No agrias. es tan agria ni tan dulce. Ni tan dulce, sí. Está como en un punto medio. Sí, está en un punto medio, está rica. Esta la piden mucho, ¿no? Hay gente que le gusta el resto la costeña. Pues sí, está rica, está deliciosa. A su saludcita de ustedes, a ver qué tal está. Cuéntenme ustedes, ¿ya han probado esta o alguna de las cervezas? Vean, si ustedes son del extranjero, yo quiero saber si ustedes conocen alguna de las que hemos mostrado. Yo sé que esta, que es la Corona, que ahorita la vamos a mostrar bien. Esa sí la Esa probó. sí, yo la he visto en Argentina y en México cuando estuve por allá. Entonces, sí, es como normal. Pero digamos, de las otras que hemos mostrado, ¿están en su país? Yo quiero saberlo. Esta tiene 3.7 de alcohol, la costeña, pues para que lo tengan en cuenta. Pues ustedes pueden tomar un poquitico más, pero entonces allá se pueden tomar una de más. Para que no los embriague tan rápido. No, mentiras, toca... El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, para que lo tengan en cuenta. Hace 5000 años los sumerios le decían a esta bebida, le decían bebida sagrada, porque ellos pensaban que los dioses eran como que les había brindado esta bebida. Entonces era como una bebida de los dioses hacia ellos. Está cool, está interesante, ustedes lo sabían. Y pues, ¿cómo se encontró? O bueno, los sumerios cómo encontraron esta bebida. Pues fue prácticamente la masa con el pan. Lo fermentaron y salió un líquido y pues eso se volvió muy para ellos, para tomar, para dedicarse al alcohol. Bueno chicos, vamos con la siguiente cerveza, que esta la verdad, digamos yo que, pues yo no tomo, pero digamos cuando me tomo una, últimamente, me tomo de esta, la Club Colombia Roja. Esta es dorada, existen 3 presentaciones, dorada, roja y negra. La roja y la negra me gustan más que la dorada. En cambio a mí me gusta más la dorada. Y a ella le gusta más, eso ya es de gusto. Esta es hecha trigo, pero bueno. Pero es más rico. La presentación de esta, la verdad, yo nunca la había visto en Lática. Es bonita. Es bonita, sí, digamos, aquí Igual que la presentación en botella. También es bonita, sí. Sí, eso sí es verdad. Digamos, me gusta porque acá tiene como una representación indígena. Pero esa es más cute. Entonces esta es cute también. Es como de los miscas. Como sí, de los miscas. Esta sí me gusta bastante, me gusta el diseño que tiene. Realmente está muy bonito. Esta es un poquito ya más costosa que las otras, entonces bueno. Vamos a destaparla, vamos a probarla, a ver qué tal está. Se me olvidó decir, ¿la Póker cuánto le pones? La Poker, uy, es que la Poker es muy rica. Un 10. No, pues tampoco un 10. Le pongo un 9 porque... Yo le pongo un 9. 8 le puse de cuál. No me acuerdo. Bueno. Ay, vendo. Esta le ponemos 9. 9. Ponemos 9. O un 8, no, yo le pongo un 8. ¿Tú le pones un también. 8? Sí. Esta, Porque es que siento que esta y esta sí, son más full. son como las más. Esta yo le pongo la costeña, le voy a poner un
Esta le pongo un 8 también. Yo... Sí. Un 7. Entonces vamos con la siguiente, que es la Club Colombia Dorada. Uy. Te vas a emborrachar. O eso dicen cuando sale así. No. Les digo, ¿hace cuánto no me emborracho? Hace años. No, miren, esta cerveza sí tiene un color peculiar. Más oscurita. Es más oscura, sí. Y sí parece como miel. Mira, sí, parece miel. Esta es mucho más oscura y un poquito como más densa. Sí, esta se le nota la diferencia a las otras, ¿cierto? Sí, obvio. Sí, esta es muy hasta diferente. el olor. Sí. Que le coma ponimalta un poco. ¿La ponimalta? Pero para los que no conocen, No, no tanto. la ponimalta es... No, yo No sí tanto. Yo sí siento como más sabor, un olorcito como a trigo. Sí, a trigo. La ponimalta es como una bebida. Bueno, si ustedes quieren también podemos hacer la de las gaseosas. Si ustedes quieren mostramos como la de la más baratica, la más carita. Si llegamos a 40 likes y 10 comentarios. Ahí está, fácil. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, bueno, vamos a probarla. Sí, me gusta el color. Parece whisky. Bueno. Sí, parece whisky. Sí. Yo hay que ver. Esta me gusta. O sea, no es que, digamos, yo lo que digo, la La roja roja y me la... gusta más. Sí, la roja y la negra me gustan mucho más. Esta no me disgusta, pero obviamente el sabor cambia bastante. Sí, diferente. Sí, es como, ni es tan agria ni es tan dulce. No, está muy rica. Esta sí, No hay. esta le pongo un 10. No, es que nadie es esto. Esta es la 10, yo le pongo 10 a esta. Entonces, saludcita con esta Club Colombia, que esto también es muy colombiano. Saludcita para ustedes. ¿Qué tal el video, chicos? Yo sé que les debe estar gustando, entonces no olviden darle like, suscribirse. Créanme que eso me ayuda bastante pues al crecimiento. Entonces no olviden también compartirlo para allá a todos sus amigos. Ya me siento un poquito Brendo. Entonces bueno, si salgo con disparateses, pues qué pena. Vamos con la siguiente cerveza. Ah, bueno, se me olvidó decirles que esta tiene de alcohol 4.7. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es un poquito más dura en el sentido del trago. Entonces, saludcita para ustedes. Y bueno, vamos con la última cerveza, que es esta es como una de las más caras, ¿cierto? Sí, es como una de las más caras. Esta debe costar como entre 3.500 pesos colombianos, casi $1. Entonces, me gusta. Bueno, esta sí no la entregaron en botellita. Entonces aquí está la corona, pues, y el nombre de Corona. Me gusta ese diseñito. Obviamente yo he escuchado que, digamos, esta cerveza es premium, entre comillas. Pues hay muchas cervezas, hay artesanales que también son muy top. Esta es como una de las como también premium aquí en Colombia, se podría decir. No sé si en sus otros países. Pues el diseño sí marca siempre la diferencia. El color, como lo notan, La botella no sí es diferente. La botella es muy diferente a las que venden normalmente. O sea, hay una que es chiquitica y esta que es medio grandota. Entonces, pues, ahí la tienen. Igual, aquí alcanzan a ver el color. Esta sí no es como tan diferente. Es como amarillito tranquilo. O sea, amarillo normal. Y vamos a probarla. Aunque en el vaso sí se ve más... No se ve tan oscura. Se ve más amarilla. ¿El olor? Esta sí huele diferente. ¿Cierto? Más potente. Es más potente, sí. Sí, tiene un olor... Es como dulce. Tiene un olor dulce. Y bueno, vamos a probarla. Ya menos mal es la última porque ya me siento así. Yo estoy borracho. El que solo se ha tomado 3 shots y yo que me las he tomado todas. Ella se la ha tomado todas. Yo me he tomado ¿qué es esto? ¿Shot? Mi séptimo shot. Este es mi séptimo shot. No, yo como les dije, yo no tomo. Hace como 2-3 meses no tomaba, no más. Desde diciembre, o sea, hace 9 meses no me tomo una cerveza. Entonces ya me siento así como, uy, o tomar tanto. Entonces, bueno, vamos a probarla a ver qué tal está. Saludcita con este shot, a ver qué tal. No, es que está así. Digamos, a mi preferencia todavía sigo con la Club Colombia, pero esta entra más relajado, más suavecito a la garganta. Dice, es la cerveza más fina. Sí, digamos, esa es la publicidad de ellos, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera entra más rápido. Es como más fácil. Es más suavecita. Al entrar, Más rico. la espuma se siente un poquito más... Es así, le doy un 10 de 10. Sí, esta también le doy un 10. Sí, no, 9.5. Me gusta más la Club Colombia.
Yo. ¿El 10? Me gusta más el Da 10. Entonces, saludcita, voy a tomarme este último shot y no más porque ya me siento borracho. Entonces, bueno, saludcita, muchachos. Deliciosa. El volumen del alcohol o el porcentaje del alcohol es de 4,5, entonces siempre es fuerte. Entonces tengan mucho cuidado porque también es potente. Con 5 de estas, 10 de estas, ustedes ya están así. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no olviden que esto es simplemente algo por las ciencias sociales, por la historia, a conocer un poco más de la historia de la cerveza. Y pues chévere volver a probar como todos esos sabores diversos que tiene el traquito. Pues bien para los que les gusta, bien para los que no toman tampoco. Y bueno, cuéntenme pues cuál es de ustedes es como la más preferida, cuál es la que ustedes toman. Si son de otros países, cuéntenme cuáles son las cervezas de su país para saber, y pues cuando vaya a alguno de sus países, pues a entender cuál es la que ustedes les gusta tomar y hacer este mismo video. Chicos, mil gracias a ustedes por ver el video. Espero que les haya gustado, se hayan reído alguito. Espero que hayan tenido una cervecita ahí a la mano, o si les haya antojado alguna, pues van y se la compran. Gracias a Luce por participar en el video. Espero que también les haya gustado también la participación de ella. No siendo más, me despido el día de hoy. No olviden que aquí van a aparecer 2 videitos que pueden chequearlos, darles like, compartirlos. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, verlos con todos sus amigos de trabajo, familiares, novios, esposos, bueno, con todos. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.